A ver, ¿por dónde empezar hoy? Algunas cosas tenemos. Bueno, para Lupe Rosaura nos escribe desde Londres. Saludo también. Hasta allá. Muchas gracias. Ayer, el gobierno nacional envió una respuesta a la Corte Constitucional con respecto de lo que es su postura en torno a este asunto de la licencia para la campaña y los decretos que han sido emitidos por parte del Ejecutivo para encargar en varias ocasiones la presidencia. Digo en varias ocasiones porque empezaron encargándose la señora Sarija Moya, secretaria de Planificación, quien alegó cuestiones de salud para evadir esa responsabilidad. Yo estoy seguro, nadie me lo dijo, pero es más que seguro que fue así, que ella se asesoró bien y alguien de su entorno, algún abogado, algún asesor o algún familiar le habrá dicho: te vas a meter en un lío del que después por el cual después te va a tocar responder, ¿no? Estas son cosas que tardan, sí, pero algún momento esa responsabilidad de haber tomado decisiones por fuera de lo que dice la Constitución y la ley van a recaer sobre alguien, y ese alguien vas a ser tú. Entonces la señora dijo: estoy enferma, no puedo hacerme cargo de la presidencia de la República. Entonces terminaron encargándole a esta otra señora Cynthia Helliber, que entiendo cumple las funciones de secretaria de la administración, un cargo tan importante que es casi como una jefatura de gabinete, pero que es un cargo que al menos en este gobierno casi que ni suena ni truena, ¿no? Recuerden ustedes que hasta el gobierno del señor Lasso, el secretario de la administración era uno de los hombres más fuertes del gabinete, ¿no? Me refiero a Sebastián Corral. En respuesta a la Corte Constitucional, el gobierno dice que resulta casi imposible diferenciar entre las actuaciones de Noboa candidato o presidente. Según el Ejecutivo, Noboa no ha incitado al voto. Esta es una nota que recoge justamente el portal web de Radio Pichincha de lo que ha sido la respuesta por escrito del equipo jurídico de Carondelet. El Ejecutivo del presidente candidato Daniel Noboa respondió a la Corte sobre el decreto 500, que fue derogado por él mismo, ¿no? Como para tratar de curarse en sano, además, como para que no pase por el análisis de constitucionalidad, mediante el cual encargó la presidencia a Helliber. El organismo constitucional solicitó al gobierno de transición que justifique este documento, en el que también declaró la fuerza mayor para encargar el poder y hacer campaña electoral por 3 días, desde el 9 al 12 de enero. La respuesta llegó en las últimas horas. La Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República remitió un escrito en el que explica 3 puntos: la subrogación por ausencia temporal, la licencia para campaña electoral, circunstancia de fuerza mayor para la ausencia temporal, que esa es una de las respuestas que además creo que más llamó la atención de este documento, ¿no? El gobierno intenta justificar el incumplimiento de solicitar licencia para hacer campaña y sostiene que ha sido su voluntad continuar ejerciendo su mandato sin dejar de lado el proyecto político de una eventual elección. En su respuesta a la Corte, el Ejecutivo reconoce que la fuerza mayor deviene de la necesidad de realizar campaña electoral de forma separada y con una marcada diferencia con los actos de ejercicio del cargo del presidente de la República. Bueno, resulta que para interpretación del equipo jurídico, y esto es además tremendo porque son abogados, ¿no? Y que te digan que el motivo de fuerza mayor es o deviene de la necesidad de realizar campaña electoral de forma separada y con una marcada diferencia con los actos de ejercicio del cargo de presidente de la República. Por un lado, ellos están reconociendo que se les dificulta la posibilidad de establecer diferencias entre el Noboa candidato y el Noboa presidente. Hay un bajo nivel de comprensión de las cosas. Porque como yo les decía, me parece que ayer, fue en el comentario de ayer justamente, cuando hay un gobierno estructurado, cuando hay un ejecutivo bien diseñado,
no estaríamos discutiendo sobre esto y no estaríamos tampoco los ecuatorianos y los ciudadanos como espectadores de un show tan patético como este, en donde hacen peripecias y malabares jurídicos para tratar de explicar cosas que están a la vista y que son de fácil comprensión para todos, sin necesidad de que ustedes o yo seamos abogados. Yo no soy abogado, pero para mí sería muy sencillo establecer la diferencia entre un presidente candidato y un presidente en funciones. Como les digo, si es que el gobierno del señor Noboa tuviera un gabinete bien estructurado, si es que cumpliera con lo que dice la Constitución y la ley, partiendo de un hecho, ¿no?, de la discrecionalidad que tenemos los ecuatorianos para comentar todo, para cuestionar todo, no, todo parte del hecho de si te cae bien o mal alguien. En el tema laboral eso pasa todo el tiempo, ¿no? Todo parte del hecho de si te cae bien o mal alguien, no parte del hecho de si hace bien o no su trabajo, o si cumple o no con la ley, o si cumple o no con la Constitución en este caso. Ustedes habrán visto en los últimos días a muchos periodistas, sobre todo periodistas, pero abogados también. Y ellos, en el caso de ellos, resulta todavía peor, porque son abogados, porque son los que deberían llamarnos y convocarnos a los ecuatorianos a cumplir con lo que dice la ley y a explicarnos con claridad, con nitidez, lo que dice la Constitución y la ley. Pero no, entonces ahora justificamos todo, o tratan de justificarlo todo, por el hecho de que, por ejemplo, en el caso del encargo a la vicepresidenta, la señora Abad nos cae mal, o porque se les ha dado por tildar a la señora Abad de traidora, o porque se han inventado el cuento de que la señora Abad anda en conversaciones con el correísmo, y cosas por el estilo, ¿no? Pero todo parte de un hecho, que es el que el señor Noboa decidió en la campaña anterior que Verónica Abad sea su compañera de fórmula en la papeleta. Así de simple. Fue él quien decidió poner a la señora Verónica Abad como compañera de fórmula en la papeleta. La señora Abad es vicepresidenta porque el señor Noboa nos la presentó al país, a una mujer que muy pocas personas la conocían, por fuera del ámbito político en Azuay o en Cuenca, donde había sido candidata a la alcaldía en las elecciones seccionales del 2023, pero el señor Noboa dijo: yo soy candidato presidencial, la señora Abad es mi candidata vicepresidencial, es mi compañera de fórmula, los dos conformamos un binomio, y la señora Abad aparece porque a Noboa le parece que la mejor persona en ese momento, 2023, la mejor candidata, la mejor mujer para acompañarle en esa cruzada electoral era Abad. Y la señora Abad llega a ser vicepresidenta porque Noboa nos la plantea como su candidato. No es porque Correa con influjo psíquico nos la impuso a la señora Abad. No es porque ella fue elegida en otra papeleta aparte de en la que se le eligió a Noboa. No, porque eso nos han querido hacer creer. Que la señora Abad llegó ahí por cuestiones totalmente distantes de lo que es el entorno político y las decisiones políticas de un presidente que se nota que toma decisiones también muy a la ligera. Por eso la eligió a la señora Abad como su compañera de fórmula. Pero no estaríamos hablando de nada de esto, les insisto, y no tendrían que estar los integrantes del equipo jurídico de Carondelet haciendo todo tipo de malabares, de peripecias. Bien podrían contratarles en el próximo show del Circo del Sol a los abogados constitucionalistas pro gobierno y a los comunicadores y periodistas pro gobierno también, por las peripecias que han hecho, por los malabares que han hecho, por cómo se desdoblan para tratar de justificar todo tipo de arbitrariedades actualmente. No estaríamos hablando de nada de esto si es que el gobierno de Noboa cumpliría con la ley y con la Constitución y encargaría la presidencia a su vicepresidenta. Su vicepresidenta es la señora Abad. Pero todo parte del hecho de que nos cae mal, ¿no? Entonces, como le cae mal
a Noboa, a su entorno, a los periodistas que le siguen a Noboa, que le han agarrado fastidio a la señora Abad, que le han sacado cualquier cantidad de cosas, incluidas noticias falsas, como lo del famoso show ese y cuento de las cuentas offshore del hijo, en donde tiene supuestamente 10 millones de dólares, 8 millones, 7 millones, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la cifra. Entonces, se han metido en la cabeza el cuento de que Abad no puede encargarse de la presidencia ni siquiera por 30 días. 30 días en los que no va a poder hacer absolutamente nada más que designar un equipo temporal, y una vez que concluya la campaña tendrá que irse. Después tendría que volver a pasar lo mismo de cara a la segunda vuelta, a desarrollarse el 13 de abril, si es que hay segunda vuelta, ¿no? Que es en el escenario actual lo más posible y lo más probable. Pero resulta que el gobierno nos mete el cuento de que hacer campaña electoral es un motivo de fuerza mayor, y esa frase corta de la fuerza mayor está plenamente definida, establecida en la legislación de este país, y en ningún momento la campaña electoral, ni presidencial, ni cantonal, ni provincial, ni ningún tipo de campaña es considerada un motivo de fuerza mayor. Y esa respuesta por parte del Ejecutivo ante uno de los máximos tribunales, ante el máximo tribunal de justicia constitucional, que es la Corte, es una respuesta de vergüenza. O sea, no puedes tú decirle a gente que, además de ser jueces constitucionales, son, o yo me imagino, ¿no? Tampoco voy a poner las manos al fuego por los jueces de la Corte, pero para tú llegar a ser juez de una Corte Constitucional debes tener una hoja de vida, primero una hoja de vida muy nutrida, ¿no? Nutrida además y principalmente de experiencia. Una hoja de vida debería ser probada. Hay algunos actores políticos que han llegado a estar en la actual Corte Constitucional, ¿no? Que se deriva del trujillato, que tienen un pasado político, que tienen una identidad política, y está clarísimo, ¿no? El caso del juez de Herrería creo que es lo más evidente. El hombre fue asambleísta social cristiano en la asamblea del periodo 2009-2013. Y hay otros cuadros también que han tenido plena identificación política. Y eso no está mal, porque finalmente no les vamos a pedir ni a ellos, ni a nadie, ¿no? que sean puros políticamente, que no se declaren ni de izquierda ni de derecha, ni socialcristianos, ni socialistas, ni correístas, ni lacistas, ni nada. No les vamos a pedir, porque están en todo su derecho de tener una identidad política. Pero es que antes de ser jueces constitucionales tuvieron participación política. Ese es el problema en el caso del juez de Herrería, que puede tener las mejores intenciones a la hora de participar de determinados casos, de sentenciar, etcétera, pero está ese antecedente. Pero hablando del conjunto de la Corte Constitucional, insisto, a ese máximo organismo de justicia constitucional tienen que llegar los mejores. Se supone, deberían llegar los mejores. Hoy y siempre. Entonces, hoy les planteo el caso del juez de Herrería. Antes podríamos hablar de lo que pasó con Pamela Martínez, ¿no? Esa mujer impresentable llegó a ser jueza constitucional. Y ya vimos lo que pasó después. Pero allá tienen que llegar los mejores. Deberían estar los mejores. Y entiendo que muchos de ellos son todavía, o fueron en su momento, profesores de Derecho Constitucional, decanos de escuelas de jurisprudencia de las más prestigiosas universidades de este país. Entonces, a un tribunal de justicia constitucional como este, en donde se supone que deberían estar los mejores abogados de este país, tú no les puedes plantear una respuesta de este nivel, pues. No les puedes plantear una respuesta tan básica, tan elemental y tan injustificable. Esta respuesta fue elaborada por el secretario jurídico Stalin Andino de la Presidencia de la República. Decirles a esos jueces, con toda la trayectoria que tienen,
que la campaña electoral es un motivo de fuerza mayor, es burlarse de la Corte, es burlarse de ellos. Y por supuesto, es burlarse de todo el país. Porque una vez más estamos presenciando estos intentos, ¿no? Que ya no son intentos, ¿no? Tampoco son intenciones, son hechos ya consumados, mediante los cuales el gobierno sigue dándole un mensaje a los ecuatorianos de que puede hacer lo que le da la gana, de que van a hacer lo que les da la gana. Como por ejemplo ahora, el tema que nos han planteado durante esta semana, que tiene que ver con la posibilidad o no de que el candidato Noboa asista o no al debate, cuando está más que claro para todos ustedes y para todos nosotros de que hay una obligatoriedad establecida en la propia ley, de que por muy candidato a presidente que seas, no puedes evadir la responsabilidad de asistir al debate. Es tu obligación como candidato, y es tu obligación en este caso además como candidato a presidente. Tienes una doble responsabilidad. Porque será la oportunidad también de los candidatos de la oposición y de tus contendores de plantearte una serie de inquietudes y de dudas con respecto de lo que ha sido el ejercicio de poder durante tu presidencia, y tendrás la oportunidad de decirle al país en horario prime time que los equivocados son los candidatos y que los equivocados son la mayoría de ecuatorianos que creemos que el país no va por buen camino, que es lo que dicen todos los estudios de opinión, que la gran mayoría de gente cree que el Ecuador está igual o peor que hace un año, que nos gobernaba Lasso o que nos gobernó Lasso, y que la cosa no va a mejorar si es que hay un cambio radical en la manera de gobernar y en la forma de gobernar. Es la oportunidad de los 15 candidatos, bueno, de los 7 que se van a encontrar con el candidato presidente, pero es la oportunidad también del candidato presidente de defender lo que ha sido su año de gobierno en el debate. Entonces, si lo ha hecho tan bien, se ve todavía peor que no asista. Porque si lo ha hecho tan bien como dice él que lo ha hecho, debería tener todos los respaldos y los argumentos necesarios como para asistir y responder todas y cada una de las inquietudes que le planteen sus detractores. Pero hay otra cosa más que me llama la atención de esta respuesta que le envía el gobierno y el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Respecto de la alegación de ausencia temporal por fuerza mayor, Andino explica que el presidente tiene una responsabilidad política y democrática con sus mandantes, que implica ejercer el poder directamente, más aún cuando su elección se derivó de una crisis política y que el país se encuentra atravesando un conflicto armado interno. Y ahí vuelvo a lo que les mencionaba de entrada en este comentario, y tiene que ver con la conformación de tu equipo. Entonces, si él tuviera confianza en su vicepresidenta, le encarga es del poder durante el tiempo que sea, y no pierdes contacto, tampoco sales públicamente a dar instrucciones o a dar órdenes, pero a través tuyo, sí, la presidenta encargada en este caso puede dar justamente las disposiciones a la fuerza pública, a la policía, al ejército, a todo el bloque de seguridad. El presidente me ha dado estas instrucciones y yo, como la presidenta subrogante, se las traslado y opino que se podría hacer esto. Pero cuando tienes un equipo, ¿no? Pero acá se ve que no hay un equipo. Y cuando tienes sobre todo en ese equipo a personas calificadas y a personas capacitadas. Este fin de semana, que estuvo el poder encargado en manos de Helibert, de la señora Helibert, a quien, por cierto, yo no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerle. Ni siquiera le he escuchado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verle, de escucharle. No sabemos cuál fue la agenda que cumplió ella durante los 3 días y horas que tuvo de encargo presidencial. No sabemos. Pero durante el fin de semana en que le encargan a ella la presidencia, es que ocurre el asesinato del alcalde de Arenillas.
No hubo, como les decía yo ayer, una convocatoria al Consejo de Seguridad, no hubo una reunión de emergencia, nada. Tampoco hubo, de lo que se sabe, una disposición, como les acabo de decir, del candidato presidente. Porque es candidato, pero no deja de ser presidente, ¿no? Que la otra esté encargada de las funciones y que es la que tiene que dar la cara, esa es una cosa totalmente distinta. Pero se pueden manejar las cosas así, por eso es un pretexto realmente ridículo ese de que no pueden diferenciar entre lo que sería el Noboa candidato y el Noboa presidente. Entonces, como no existe una obligatoriedad de tomar licencia para realizar actividades de proselitismo, fue su voluntad, la de Daniel Noboa, la de continuar ejerciendo su mandato sin dejar de lado el proyecto político de una eventual elección. Cuando decidió mantenerse en el cargo, Noboa había previsto, escuchen esto, no incurrir en alguna de las infracciones electorales por realizar actividades proselitistas con recursos públicos, por lo que planificó que no iba a realizar ninguna actividad de campaña electoral mientras ejerza las funciones de su cargo. Aquí hay algunas cosas que bien valen la pena traerlas al debate y a la conversación con todos ustedes. Sin embargo, arrancó la campaña electoral el 5 de enero del 2025. Y justo el primer día, ese 5 de enero, coincidió, el uso de esa palabra me parece maravilloso en este texto del gobierno, coincidió con ser un día de fin de semana. El presidente de la República se encontraba en su residencia en el Palacio de Carondelet, como es habitual, y aproximadamente al mediodía, un grupo de ciudadanos y simpatizantes del presidente se reúnen en las inmediaciones del Palacio de Carondelet de forma de... Aquí les faltó poner la palabra espontánea, ¿no? Y la Plaza Grande, en la ciudad de Quito, realizando gritos en defensa de la democracia, coyuntura que se genera como respuesta a las declaraciones que realizó, me encanta también el constante uso de la palabra realizar, la señora Verónica Abad el día anterior. Esta concurrencia ciudadana no fue organizada por la Presidencia de la República ni por las entidades del Ejecutivo. Esto es mentira, ¿no? Todos ustedes vieron cómo circuló en redes sociales convocatorias a esta movilización en respaldo al presidente Noboa en varias instituciones públicas. Hubo capturas de pantalla de los chats que circularon en varias instituciones públicas, casi que obligándoles a los funcionarios a que asistan. Ante la misma situación de desestabilización democrática que sufrió el Ecuador, ese es un cuento, coincidía con una sesión de la Asamblea en donde la Asamblea decidió obligarse a sí misma a sacar licencia. No estaban ni buscando destituir al presidente, ni buscando licenciar al presidente, ni nada por el estilo. Se reúnen los asambleístas de ese fin de semana para decir, señores, ustedes, todos los que buscan reelección, están obligados a sacar licencia sin sueldo para los días de campaña, así que... Y eso fue lo que resolvió la Asamblea. Pero acá en el gobierno se inventan el cuento de que había una situación de desestabilización democrática. ¿Quién estaba buscando darle golpe de Estado al gobierno? Se inventaron el cuento de que la Asamblea estaba buscando implementar un golpe de Estado a dos tiempos, ¿no? Ese fue el relato con el que salió de la Gasca, que ya la ha parado con eso, ¿no? Varios ministros y secretarios de Estado acudieron al Palacio de Carondelet a saludar al presidente y mostrarle su respaldo. Este evento contó con una cobertura mediática por decisión independiente de los medios de comunicación social. Hubo convocatorias, señores. Hubo un arte convocando a este evento en defensa de la democracia, acto espontáneo, que como bien dicen ellos, fue una coincidencia con el primer día de campaña electoral, domingo 5 de enero. En respuesta, Noboa por cortesía salió al balcón del palacio y saludó a la ciudadanía y dedicó unas pocas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, mas nunca incitó al voto. Nunca incitó al voto Noboa. Según Andino, este evento no fue un acto de proselitismo político, por lo que el presidente candidato no podía prever que este acto propio de su cargo se entendería por los diferentes actores del proceso electoral como un acto proselitista, colocando así en una situación compleja al presidente de la República, ya que se estaba desarrollando una confusión entre actos de ejercicio del cargo con actos de proselitismo electoral, lo que era previsible para el presidente se convierta en una situación imprevisible. De entrada, nos dicen que no estaba previsto en la agenda de Noboa hacer actividad alguna de campaña electoral mientras ejerce sus funciones.
estaba súper confiado en las encuestas, ¿no? Y cuando le pasan las encuestas, me da la impresión a mí de que la realidad con la que se encuentra, viendo esos números, Noboa, es totalmente diferente de la que él se planteaba y de la que su equipo, creo yo, también se planteaba para ese momento. Entonces seguramente le dijeron, no vas a ganar en primera vuelta, estás cayendo y vas a tener que hacer campaña. La única forma de sostener la intención de voto es haciendo campaña. Por eso Noboa se ve en la obligación de hacer campaña. Porque de lo que entiendo, y por conversaciones que he mantenido con alguna gente, ratifican justamente esto, de que Noboa ni siquiera pensaba hacer campaña, de que él iba a seguir ejerciendo el poder, no hacer campaña como la campaña tradicional, pero sí hacer campaña con cosas como las que vimos ayer, ¿no? Durante ese evento académico en Machala, con música de campaña y con un discurso evidentemente campañero, político campañero, ¿ya? Que no iba a subirse a una tarima, que no se iba a subir en un camión a lanzar camisetas, eso es otra cosa, pero de que iba a hacer campaña, iba a hacer campaña. Pero no estaba pensando justamente subirse a la tarima a bailar reggaetón el presidente, porque se creía ganador en una vuelta. Y me parece que los últimos números y las últimas cifras lo que le dan al presidente es un baño de realidad. Y por eso se ve en esa obligación. Ahora, compañeros, ¿qué dijo en su discurso el 5 de enero el presidente Noboa? Que no se rinde ante golpistas, que no se rinde tampoco ante la vía política, que ya no sabe de qué forma parar a este proyecto, ya no sabe de qué manera afectar el cambio de este país. Nosotros tenemos que resguardar eso, tenemos que resguardar la democracia, tenemos que proteger la dignidad humana, proteger la dignidad de cada uno de ustedes. Hoy el Ecuador resurge y todos ustedes, en conjunto con este gobierno, van a lograr que en 5 semanas, por fin, resurja el país. Que por fin tengamos el cambio que todos nos merecemos. Para eso debemos estar vigilantes, debemos estar muy atentos a todo lo que está pasando, porque ya no es solo una elección, es una lucha contra la desigualdad, contra el pasado, es una lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la indolencia. Es una lucha histórica, es una lucha única. Y nosotros en 5 semanas venceremos. Para eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Necesitamos también una asamblea que apoye que dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo. Necesitamos poderes del Estado que se pongan la camiseta del Ecuador y trabajen para el progreso. Y necesitamos también que nuestras fuerzas del orden estén muy atentas para que el mal, el narcotráfico, la delincuencia y los grupos narcoterroristas no se tomen sectores. Bueno, nos dice el secretario jurídico de que el presidente en ningún momento hizo un llamado al voto, ni estaba incitando al voto, ni nada por el estilo. Que era un discurso de cortesía del presidente saludando a la gente, dice, ¿no? Dedicó unas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, mas nunca incitó al voto. Bueno, a mí no me falla el oído. Escuché lo mismo que escucharon ustedes. Él habló de que la próxima elección no es una elección más. Él dijo que necesitan el apoyo de todos ustedes. Y cuando dice que necesita el apoyo de todos ustedes, está diciéndoles, necesito su voto, pues. Y el discurso del presidente, como ustedes le acaban de escuchar, era un discurso absolutamente campañero. Estaba pidiendo el apoyo a la gente, estaba pidiéndole el voto a la gente.
Dijo, en 5 semanas el Ecuador por fin va a resurgir. Cosa rara que diga eso cuando se esperaba que el Ecuador resurja desde el 23 de noviembre que él asumió funciones en el 2023. Y recién ahora nos está planteando el resurgimiento de la patria, cuando lo que hemos estado viviendo justamente son las consecuencias de un mal gobierno dirigido por el candidato presidente, que desde el balcón del Palacio de Gobierno de Carondelet llamó a la gente a pedir el voto. Por si los jueces de la Corte Constitucional no han visto el video, ahí está. Está pidiendo el apoyo, está pidiendo el voto. Ya basta, en serio, de verdad. No pueden pretender intentar vernos la cara de idiotas los ecuatorianos todos los días. Suficiente, en serio.